En la Biblia hay historias magistrales dignas de proseguir. ¿Cómo no querer proseguir la historia de Noé, que construye un arca para salvarse él y salvar toda su familia? ¿Cómo no querer proseguir la historia de Abraham, el padre en la fe? ¿Cómo no querer proseguir la historia de José, el hombre que siempre soñó en grande hasta llegar a ser el primer ministro en Egipto? ¿Cómo no querer proseguir la historia de Débora, la historia de Raquel, la historia de María, la historia de tantos hombres y mujeres en la Biblia? Pero hay una historia que seguramente está en la Biblia para que nosotros no la prosigamos, para que nosotros no la repitamos. Y me refiero a la historia de Judas Iscariote. Judas es el hombre que tuvo el mejor pastor en este mundo. Judas es el que conoció, experimentó cómo Jesús se preocupó por la oveja perdida hasta encontrarla y cargarla en sus hombros y llevarla al redil. Judas vio cómo su maestro se preocupó por los enfermos, por las mujeres, por los niños, por los pecadores. Judas observó cómo Jesús, el buen pastor, vino a este mundo para apacentar y dijo: venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Pero esto no caló en Judas y terminó hecho un fracaso. Judas tuvo también el mejor amigo. Ya lo dice el libro del Eclesiástico, del capítulo 6, quien encuentra un amigo ha encontrado un tesoro. Y nada mejor que la amistad de Jesús. Judas no la valora. A pesar de ser elegido por el Señor, a pesar de ser considerado el que comía en el mismo plato con Jesús, a pesar de estar tan cerca de Jesús, termina siendo un fracaso. Judas, el que tuvo el mejor maestro del mundo. El Evangelio de San Mateo presenta a Jesús como el insigne maestro que enseña sobre el reino de Dios en 5 grandes discursos. Jesús se ocupó tanto en el Sermón del Monte de enseñar sobre relaciones humanas, de enseñar sobre el perdón, de enseñar sobre bendecir al que os maldice, hacer bien al que ultraja, orar por el que os persigue. El segundo gran discurso de Jesús sobre la misión, ir a evangelizar, ser instrumentos del bien. El tercer gran discurso, el discurso de las parábolas, que es el mejor discurso, según los especialistas en Jesús. Jesús enseñó el cuarto gran discurso de la iglesia. Cómo vivir en comunidad, cómo vivir en asamblea. Jesús enseñó el discurso escatológico sobre su segunda venida y sobre la salvación, pero esto no caló en Judas. Luego, Judas tuvo el mejor líder de este mundo, el líder por excelencia, el líder todavía mejor que el gran Gandhi, mejor que Luther King, mejor que Nelson Mandela,
mejor que tantos otros hombres venerables y respetables. Pero Jesús es el líder por excelencia. Es el hombre que cambió la historia en un antes y un después de Cristo. Es un hombre que funda la gran religión del cristianismo. Es el hombre que abrió tantas esperanzas, que abrió tantas expectativas. Pero esto no caló en Judas. Y entonces, a pesar de que Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor líder, el mejor amigo, Judas termina hecho un fracaso cuando se ahorca, cuando se suicida. ¿Y por qué? Porque Judas, a pesar de haber ido con los 12 a evangelizar, utiliza el estar con Jesús para sus intereses. Utiliza el estar con Jesús en beneficio propio. Jamás capta el gran mensaje de Jesús. Se llena de soberbia, se llena de orgullo y termina todo muy mal. Queridos hermanos y hermanas, debemos aprender mejor de Pedro, que cometió terribles errores, igual que el mismo Judas. Pero Pedro fue humilde. Pedro fue honesto con él mismo. Pedro fue sincero y Pedro lloró amargamente su pecado ante la vista de Jesús. Y dice el Evangelio que el Señor se le aparece a Pedro. Y a pesar de que Pedro era un autosuficiente, todos te pueden dejar menos yo. A pesar de que Pedro también era un tipo soberbio, era un tipo violento, cuando agarran preso al Señor, saca la espada y le vuela la oreja a Malco. A pesar de que Pedro negó por 3 veces al Señor que no le conocía, a pesar de que también le traiciona, Pedro reconoce su pecado. Y entonces el Señor lo reivindica y le brinda su perdón cuando se le aparece y le dice: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Queridos hermanos y hermanas, es posible estar cerca del Señor y al mismo tiempo estar tan lejos. Es posible pasar por la iglesia y que la iglesia no pase por ti. Es posible pasar por la Biblia y que la Biblia no pase por ti. Pidamos al Señor nos dé la gracia de ser humildes como el apóstol Pedro y siempre confiar en la providencia, en la misericordia del Señor y no caer en complejos de perfeccionismo, mucho menos en intereses mezquinos, sino luchar y batallar por vivir como nos lo enseña el gran San Pablo. Gálatas 2:20. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, o mejor todavía, como dice el mismo apóstol, para mí la vida es Cristo. O ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, tengo los sentimientos de Cristo, llevo las llagas de Cristo y quiero actuar como Cristo. Ave María Purísima.
Permítanme, queridos hermanos y hermanas, agradecerles infinitamente la fineza que tienen de escucharnos, la amabilidad que tienen en compartir y comentar nuestras breves reflexiones. Imploro al Señor les colme de bendiciones. Imploro al Señor que cada día derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y su familia. Dios les bendiga.